¿Cómo lo están A ver, pensando? el Canva no estamos pidiendo que sea la gran presentación porque queremos que esté condensado todo en una sola diapositiva, no sé si se entiende. ¿Para qué? Para que podamos visualizar la propuesta rápido de cada uno de ustedes y que se pueda compartir visualmente. Y está bueno porque también cuando uno socializa la propuesta, tener un soporte visual de lo que va contando es un apoyo, ¿sí? Y permite ver la relación que hay entre el tema, el propósito, el objetivo y la actividad, que quizás si uno solamente lo dice, por ahí no queda tan claro, ¿se entiende? Entonces, sí, la tarea que nosotros les pedimos para el último encuentro es que armen esa presentación para compartir, porque es lo que hacemos en el último encuentro. Solamente eso les pedimos, compartir y tener a modo de socialización esa herramienta visual. Lo que solíamos hacer era pedirles antes que nos envíen y compilarlas todas nosotras, pero nos llevaba muchísimo tiempo, porque imagínense, eran un montón y compilar todas las propuestas era un montón. Entonces, quizás si cada uno de ustedes en un ratito arma su propuesta en una diapositiva, es mucho más fácil, ¿sí? No les pedimos demasiado, no les va a llevar más de media hora, estoy segura si lo tienen escrito. Así que... Me parece, Flor, que eso último que dijiste es importante, de que en realidad es darle otra forma a la información y al trabajo que ustedes ya vienen haciendo. No es hacer un trabajo de cero, pero sí entendemos que es otra actividad, no es la misma que escribir. Eso es claro, Eli. Entonces, para el tipo de formato que va a tener la último de los encuentros, que es el Ateneo, necesitamos ese soporte visual. Entonces, y por eso es que solicitamos esto. Igual cuando terminemos y les digamos específicamente la consigna, capaz entiendan un poco más cómo tienen que ser y que no implica una complejidad muy grande. Y también lo visual nos sirve mucho a nosotros para poder ver esto que les decía recién, la relación que hay entre temas, objetivos y actividades, y poder hacerles una especie de devolución, no solo nosotros, sino también los mismos compañeros, para que también puedan ir ajustando para el trabajo final, ¿no? Eso también nos sirve mucho. Sí, y coincide, sí, perdón, Eli, pero Sí, justo hay una... Sí. Que les agradezco mucho porque entiendo que si uno lo tiene escrito en un Word es más rápido, pero lleva un tiempito material y está bueno tenerlo en la cabeza porque es cuestión organizativa. Entonces, bueno, les agradezco. Ahí se los pongo como para que se vayan imaginando. Exacto. Que no es mucho, es solamente... Está bueno, pero, perdón, para hacer eso, digo, porque tengo experiencia en hacerlo, a mí por lo menos me lleva porque hasta que me decido qué color pongo y qué dibujito y no sé qué, me lleva porque me gusta hacerlo bien. Pero está bueno saber a qué nos estamos refiriendo porque entonces si uno se organiza. Es eso nomás. Bueno, Sí, muchísimas gracias. ¿Y cuál es el objetivo? Está buenísimo. Así, bueno, no sé si para vos decís, Eli, que ya lo has usado, pero si no lo usaron a Canva, lo bueno es que uno selecciona la plantilla y puede ya ir reemplazando la información. No es que tiene que ir haciendo todos estos cuadritos ni nada, simplemente aprieta ahí donde en un cuadrito va escribiendo y ya se reemplaza. Entonces es bastante sencillo se elige la forma, la proforma, digamos, que se quiere usar y se va completando. Entonces, el que no tiene tanta experiencia es como bastante intuitivo. Además, Flor, ya estuvieron trabajando con este tipo de herramientas en el primer módulo. Sí, supongo que deben haber visto algo de herramientas digitales con TICS, sí. ¿Y cuál es la diferencia, Flor, pros o contra en favor de PowerPoint? Yo la verdad que tengo mucha más destreza en el PowerPoint. Sí. No, nosotros dimos, esto es una posibilidad. Es una posibilidad. Visualmente es más atractivo Canva por el tipo de diseño que tiene, pero es solamente eso, si vos manejás mejor PowerPoint. Que en PowerPoint lo que nosotros les pediríamos es que Tetra condensado todo en una diapo para que se pueda ver.
lo pueden hacer en PowerPoint, pero como les decía recién, en Kanban tienen por ejemplo, este formato infografía donde pueden en una diapositiva meter todo y quizás en PowerPoint tienen que ir armando ustedes los cuadritos y Sí, todo o eso. metiendo animaciones por ahí que Claro. vayan apareciendo. Me Sí. preguntan por el tema de los anexos. Bueno, sí es verdad, nosotros pusimos en el programa que van a encontrar los datos de la carátula en anexo y el formato que subimos el programa no está. Entonces, el anexo básicamente es los datos de ustedes, nombre y apellido, y la unidad curricular, lo voy a ir escribiendo, nombre y apellido, unidad curricular, que sería la cátedra, lugar en el plan de estudios, primero, ¿En el Excel segundo. no estaba? Eso es de la carátula del trabajo final, Sí, Flor, ¿no la es cierto? carátula, la carátula. Ah, sí, ya lo vimos con los tutores nosotros en Bueno, por eso. En el Excel que le compartimos a los tutores están todas las partes. Bien, Sí, Y por eso está, yo le es dije a el los que el de tutores, seguimiento. yo le dije a los tutores que podían solicitar ellos los datos que les sean útiles para la carátula, pero bueno, a modo de hacer como más la comunicación más, sí, nos dijo que lo pidamos en el taller, bueno, por eso, para sintetizar un poco el nombre y apellido, la unidad curricular, la unidad del plan de estudios, primero, segundo, tercer año, depende en el lugar, en el plan de estudios que se encuentre, y el nombre que le van a poner a su clase, ¿sí? Nombre de la clase. Es Sí, una también van en presentación el formal encuadre. la carátula. ¿Cómo? Que es, la profe Lu pone, eso no va en el encuadre, Claro. sí, va en el encuadre, En pero el la encuadre, carátula pero va a es modo una presentación formal. ¿Qué en el encuadre implica? va a Los modo de datos, narración. solamente los datos. En el encuadre va la narrativa. Claro. Es como cualquier monografía que presentan en cualquier lugar y que le ponen una carátula. Ahí Claro. están los datos. ¿Puedo agregar algo? Porque el otro día en la tutoría nos entró la duda, porque cuando leímos el material, dice anexo en el punto 1 y en el punto 2 viene esa descripción. Entonces nos entró la duda si había algo más. Y una compañera preguntó en tema de los logos, y yo me quedé pensando, como somos distintas facultades, cada una tiene su logo. ¿Ustedes prefieren que pongamos cómo nos manejamos en la... Por eso les digo, pregúntenle al tutor, que en todo caso el tutor es el que corrige, si prefiere algo en particular. Para mí, si ponen el de la Universidad de Córdoba, o sea, es una cuestión de formalidad que arreglan con el tutor. Para mí va a estar bien cualquier cosa, que sea de la Universidad de Córdoba, que sea de la facultad de ustedes, de la SAE. ¿Sí? Bien. Sí, sabes que yo ahora me sumé a preguntar, pero lo que pasa es que uno como viene en la cabeza de haber presentado otros trabajos, entonces es como que tiene la cabeza con muchos requisitos. Y ahora que te ponen menos requisitos, parece que te falta algo. ¿Qué va a hacer? Somos así. Pero bueno, gracias por la paciencia. No, por favor. Bueno. Una de las preguntas que hicieron también y que me parece importante es la primera, la pregunta de Milagros, que tiene dudas con respecto a los objetivos y que la tutora le indicó que se desarrollan en los talleres. Efectivamente, nosotros el tema, como tema, lo trabajamos en el taller pasado. Y ahora, cuando sigamos reelaborando a partir de lo que ya hicimos, seguramente vaya a existir otra claridad con respecto a qué significan los objetivos. Pero, Milagros, creo que era Milagros, sí. Si queda alguna duda después de la clase de hoy, podemos revisarlo otra vez, no hay ningún problema. O sea, si vos tenés alguna duda en relación a cómo redactar el objetivo, podés preguntarlo, digamos, porque capaz esa duda le puede servir al resto. Si te quedó alguna duda de la clase anterior, o si es algo más puntual de tu contenido en particular. Hola, buenas tardes. Sí.
Bien, yo cuando yo me guié bastante con las preguntas orientadoras, ¿sí? Para elaborar los propósitos y objetivos. Y medio como que no me quedó tan claro cuál es la diferencia. O sea, yo noté de la clase que tuvimos la otra vez de taller, que el propósito es más que nada como lo que el docente quiere lograr, y el objetivo es más que nada lo que el alumno, digamos, aprendería, o lo que nosotros queremos que aprenda. Sí, No sé el si está mal. proceso cognitivo. No, está bien. Es el Bien. proceso cognitivo que acompaña esa... Ahora va a quedar mucho más en claro porque vamos a hacer el vínculo objetivos-actividades. Entonces vas a ver que si yo me planteo un objetivo para mis estudiantes, la actividad tiene que estar en concordancia con ese objetivo. Y ahí vamos encontrándole, como Flor aclaraba al principio, esta coherencia y esta lógica que existe entre mis supuestos, entre las decisiones que tomo, es decir, los propósitos, los objetivos, las actividades que terminan, porque si yo planteo de como propuesta o como supuesto no dar una clase magistral y la actividad es una clase magistral, ahí vemos la contradicción que existe entre lo que yo planteo y lo que efectivamente quiero hacer. Entonces, o si yo digo en el propósito, promover la construcción colectiva de X cosa, y en el objetivo es que los estudiantes analicen un texto de manera individual, no sé, por ejemplo, no hay una correlación entre lo colectivo y lo individual, ¿sí? Después en las actividades el estudiante termina leyendo individualmente o escuchando una clase magistral y mi propósito era que construyan colectivamente, ¿sí? Entonces ahí tiene que haber una relación entre lo que el docente se propone, que siempre el propósito es una intención del docente, es un verbo que hace referencia a una acción del docente, el docente propone, favorece, promueve, y lo que el estudiante va a hacer para que se cumpla ese propósito: analizar, comparar, interpretar, ¿sí? Bien, genial. Ahí entiendo un poquito más también el hecho de cómo redactarlos. Me estabas dando un poco más la idea que necesitaba. Porque yo, por ejemplo, en la parte de objetivos me guié con las preguntas: ¿qué quiero que aprendan los estudiantes en forma general y qué deberían aprender en la clase? Después, mi tutora me mandó en general, digamos, un archivo para contemplar los verbos de las acciones cognitivas o procesos cognitivos que realiza el estudiante, y entonces como que yo fui redactando, pero tengo que simplificar, yo me doy cuenta de eso. Porque la parte de objetivos que armé primero, hice como 13 ítems, me parece una barbaridad, y los respondía así, sin redactarlos bien, porque no tenía mucha idea. Y después, cuando me dio esos verbos, esas herramientas nuevas, sentí que pude lograr un poco mejor la redacción de los procesos cognitivos. Pero a la vez veo que en el programa, en la parte que sale cómo está armado cómo tiene que estar armado el trabajo final, hay una parte que dice las actividades, o sea, sale estrategia seleccionada, intervenciones docentes, acciones que se esperan de los estudiantes. Y yo no sé si esos procesos cognitivos deberían estar redactados después en otra parte del trabajo o en esta parte de los objetivos. En la parte de los objetivos es cuando uno plantea eso que quiere lograr. Y en la parte de las acciones tiene que ver con cómo van a lograr ese objetivo. Y ahí se vincula con las actividades. Claro. ¿Qué cosa yo planteo como docente para que puedan lograr ese objetivo? Y como decía Flor, si yo quiero propiciar la construcción colectiva de conocimientos y en ningún momento de la clase planteo alguna actividad de diálogo, no estoy propiciando la construcción colectiva de conocimiento. ¿Se entiende la lógica? Igual ahora, sí. Tranqui, Milagros, porque vamos a ir ahora con estrategias, actividades. Entonces, bien. Ese último apartado, que es el que estás preguntando, es el que vamos a trabajar hoy. Claro, bien. Y en términos de lo que vos planteabas, Milagros, tenés, cuando vos redactas el objetivo, que los redactas en forma de verbo, dijimos como mucho
2 o 3 objetivos para la clase. Y después, en las intervenciones y en las acciones, es lo que sería el guión conjetural, la narración de la clase, donde decís, primer momento, se plantea una exposición dialogada donde se presenta el tema. Ahí vos vas narrando todas esas acciones que van realizando los estudiantes. Bueno, genial. Bien. Bueno, dejo que sigan la... Dale, empezamos si querés, Violi, y después vamos retomando todas las dudas que tengan en relación a la escritura. Buenas tardes, hace rato que tengo la mano levantada, yo como alumna así muy prolija, y nadie me está mirando. Yo no estoy con la cámara prendida, incluso ando caminando. Así que yo voy a hacer como los alumnos, nadie me mira, profe, ¿qué pasó? Perdón, Maribel. Es que yo veía que estabas en el colectivo, no sabía si ibas a poder consultar, pensé que se te había prendido la cámara. No, estaba con la mano levantada. Bueno, no importa. La cuestión es la siguiente. Voy a retomar una pregunta que hizo una compañera al principio. Yo dejé que las demás compañeras desplazaran, que también tenía dudas y me las saqué bastante. Pero la duda que tenía, porque yo ya mandé mi trabajo, adelante una parte del libreto conjetural, o no sé cómo le denominan, y la parte de la primera hoja, lo que sería la presentación, para mí en la presentación, según yo había entendido, era solamente poner la carátula, que es de la universidad, que es el trabajo final de esta diplomatura, mi nombre ya estaba, y todo lo que era el encuadre, de dónde, qué temática, qué cátedra y todo lo demás, iba en el encuadre, que eso va parte del trabajo. Entonces ahora me dejaron con más duda de la que tenía antes. Entonces, ¿cómo es? ¿Vuelvo a repetir lo mismo en la carátula o cómo es la historia? Si me aclaran eso, me ayudarían un montón. Una cosa, Maribel, gracias por la pregunta, es una cuestión formal, de que yo ponga, como vos bien dijiste, el nombre de la universidad, el nombre de la diplomatura, el taller de trabajo final de tal y tal, y el nombre del trabajo. Es eso lo único que tienen que poner en la primera página y su nombre. Solo hay que nombrar. Cuando hablamos de encuadre, hablamos de describir, de vincular, de definir supuestos, pero en la carátula se nombra, porque es eso, una cara. Es lo primero que ve la tutora para ver, bueno, este trabajo es de tal persona y es sobre tal tema. Nada más. Después vamos a hacer, ya que genera tanta duda, hacemos un ejemplo y lo subimos al aula virtual. Listo, gracias. De nada. Voy a empezar. Cualquier duda o consulta también la pueden... Milagros. Bueno. No, me parece que había quedado con la mano levantada, Violi. Perfecto. Bueno, les pido primero 1000 disculpas por la voz. No sé si me van a escuchar bien. Estoy congestionada, entonces puede que o pare para tomar agua o para toser o para algo. Pero... se escucha perfecto, se escucha perfecto. Gracias. Lo que vamos a hacer hoy es, primero que nada, les aliento a que participen, a que pregunten, porque el formato taller tiene sentido cuando participamos. Esa es la idea de un taller. En esa participación también está poder ir vinculando todas las cuestiones que vemos en los módulos, entonces los digo todas las clases. En los módulos, en las lecturas, en las actividades previas, es un espiralamiento que va de lo general a lo particular. Entonces, nosotros ya hicimos un encuadre general de cuál es la propuesta, qué sentidos tienen, esa propuesta, qué selección de contenidos, qué tema van a enseñar, y de ese tema ya definimos los objetivos y los propósitos. Entonces, ya sabemos que esa clase que tenemos que presentar en el trabajo final tiene cierto tema, ciertos contenidos, ciertos propósitos y objetivos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo eso se construye en una clase? Es poder definir nuestras estrategias de enseñanza como docentes y definir las actividades que las y los estudiantes van a realizar. Es lo que vamos a hacer en esta clase de hoy y tenemos un breve segmento en el que yo les voy a exponer algunas cuestiones,
un debate y después volvemos a trabajar sobre las actividades. Y va a presentar Florencia un tipo de actividad que es el análisis de casos, que nos parece que es transversal a todos y todos quienes estamos trabajando acá. Puedes pasar a la otra si quieres, Flor. Sí, no, se me había movido, Viole, perdón, pero si querés leer la cita, no hay problema. ¿Querés que la lea yo? Léela vos si puedes. Dale, dale. Es una cita de Edith Litwin, es un texto que nosotros lo utilizamos para tomar como referencia las principales, no vamos a decir todas, hay un montón de estrategias de enseñanza, pero lo utilizamos como para tomar de referencia esto de la clase magistral en la universidad sobre todo, y pensar en otras alternativas, ¿sí? Y es un texto que también presenta otras estrategias de enseñanza. Dice así: deberíamos evitar la tentación de dar clases magistrales. La clase magistral tiene una cuota de autoengaño. El docente percibe que dio la clase bien y entiende que el tema, por añadidura, se aprendió bien. A una exposición prolija, un aprendizaje pulcro y ordenado. Pero es muy común que los estudiantes digan: sabe mucho del tema, pero no le entendemos nada. Uno debería invertir más tiempo en pensar: ¿cómo debo enseñar el contenido de mi clase? Un ejercicio posible es pensar qué y cómo enseñar si solo tengo una única oportunidad de dar clase a estos estudiantes, o cuáles son las 5 cosas que no debería dejar de saber. Gracias, Flor. Ya estuvimos trabajando la clase pasada esto de el profe sabe mucho pero no le entiendo, el profe sabe mucho, la profe sabe mucho pero no tiene herramientas didácticas, no sabe enseñar. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar es qué estrategias didácticas existen o qué se entiende por estrategia didáctica, y es este vínculo que existe entre la cuestión más teórica del contenido y la lógica específica que tiene ese contenido y la forma de transmitirlo, es decir, la forma en que adquiere en una clase concreta. Entonces, no todos y todas aprendemos de la misma manera, tenemos ciertas facilidades y o no, ciertas dificultades, y tampoco todos los contenidos se pueden trabajar de la misma forma. Ya sabemos, y lo trabajamos en la clase pasada, no sé si era la presencial o en esta, de que existen muchas formas de hacer un procedimiento para analizar un paciente. No, existe una forma. Pero lo que nosotros, capaz existan varias, pero hay una que es la de protocolar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que no es el contenido, sino la forma que adquiere este contenido. ¿Cómo yo voy a transmitir eso a mis estudiantes? Entonces, la estrategia didáctica es un modo, una opción, una posibilidad para enseñar algo, y las decisiones de esta estrategia son nuestras, son de las y los docentes. Entonces, para promover el aprendizaje a nuestros estudiantes, nosotros tomamos ciertas decisiones que son parte de una opción y una posibilidad. Puede ser otra opción y puede ser otra posibilidad, pero estas herramientas permiten a los estudiantes aprender. Esa es la definición de estrategia. Ahora nosotras, ¿puedes pasar, Flor? Sí, dame un segundito, ahí está. Entonces, podemos identificar muchas estrategias. Con Flor trabajamos sobre algunas de esas estrategias que nos parecen que son integradoras y transversales a las distintas disciplinas de las que provienen todos y todas ustedes. Y la idea, o sea, el objetivo primario es esto: ¿cómo hago que mis estudiantes aprendan? Que es la pregunta que ya vimos al inicio, pero también que aprendan de forma duradera, que aprendan de forma profunda y que también tengan entusiasmo para aprender. No es solamente que con el deseo de ese estudiante de recibirse se va a sentar en mi clase y va a aprender, sino que hay que generar las condiciones de posibilidad para que suceda. Y seguimos con los mismos aportes de Litwin, que hay distintos estrategias como el relato de casos, experiencias ideográficas, la representación de enigmas o situaciones problemáticas,
siempre ayudan a entender los problemas de una manera distinta, a entender los contenidos de una manera distinta, porque, como la cita que estamos trabajando estamos de alguna forma discutiendo con la clase magistral. Entonces, esa clase magistral, ¿de qué otra manera se puede trabajar ese contenido que no sea en una clase magistral? Y otra de las particularidades es que esta complejidad implica una diversidad de estrategias. No necesariamente tiene que ser una y voy a trabajar esa misma todas las clases, sino que justo en este caso presentan una sola clase. Pero cuando ustedes las den, alguna parte puede estar más enfocada de una manera más individual, otra en trabajo más colectivo. Como dice la cita, el conocer es complejo, el aprendizaje no es automático y no hay una certeza de que si yo le enseñé algo a alguien, ese alguien lo aprendió. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo nos vamos evaluando? También es una de las preguntas que podemos hacernos mientras vamos pensando las actividades. Entonces, para iniciar y tener 10 minutos de conversación, espero que participen, pueden escribirlo también por el chat si quieren, si no pueden hablar. ¿Qué estrategias didácticas puedes identificar en tu trayectoria académica? Y en la cátedra donde participás, la idea es que respondan, no hace falta que lo escriban, sino que lo digan oralmente. Y se acuerdan la actividad que hicieron con Gabriel y que después hicieron con nosotras de cuál incluirías en tu buena clase, en esa buena clase que definimos a principio del taller, en el primer encuentro. Ahí pusieron muchas estrategias y muchas actividades. Bueno, entonces, no solamente cómo aprendieron ustedes, sino también cómo les parece que aprenden los otros y las otras. No, se me ocurre como pensando un poco en en el área que yo estoy, que durante la trayectoria siempre como que hay una parte de lo experiencial, ¿no? Como que han contado los profes, ¿no? Que cuando no sé, actuaron en tal película o cuando estuvieron en tal rodaje, les pasó tal cosa con tal director o con tal camarógrafo o con tal situación específica como del hecho profesional que muchas veces no llega un estudiante o no llegó todavía en esa instancia. Entonces como que me parece que como esto, lo del relato experiencial, Ajá. sería como una cosa muy, muy típica en lo artístico. Bien, el relato experiencial. Julia. ¿Y a vos te parece, pero, para que complete todas las preguntas, Sí, ¿a sí. vos te parece, Sofía, que uno aprende con ese tipo de relatos de experiencia? ¿Y qué aprende con esos relatos? Sí, yo creo que sí, y que sobre todo estimula mucho, o sea, parece medio raro lo que voy a decir, pero como que si vos también, esto que ves que tu profe también se equivocó, también es humano, o sea, como que entonces como que ahí uno empatiza más y decís, ah, bueno, ok, fue un casting y no quedó, fue a tal lado y pasó por adelante de la cámara cuando estaban filmando, no sé, pongo situaciones, ¿no? Entonces como que esas cosas a vos te sirven primero para estar más atenta en el caso de que estés frente a esa situación y después como, bueno, para igualar y que no sea tanto así como el maestro, la clase magistral y vos, la pichi, que bueno. Gracias, Y Sofía. que incluiría esto, incluiría los relatos experienciales. Ajá, perfecto. A ustedes. María Julia. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, yo soy docente de la carrera de farmacia, es una asignatura de 5º año. Y bueno, una estrategia que usamos, o una de las clases que es la que yo propongo trabajar justamente en este trabajo final, consiste en presentarles a los estudiantes casos de donde se enfrentan, suponiendo que ellos están en una oficina de farmacia, en el mostrador o en un hospital, situaciones donde un paciente llega y le solicita
un medicamento de una marca y ellos tienen que decidir y ver y por si pueden o no cambiarlo por una otra marca, o son casos también donde tienen que ver si la medicación interacciona con los alimentos, por ejemplo, o dos medicamentos diferentes interaccionan entre ellos. Entonces, por ahí depende mucho del grupo de alumnos. Hay chicos que se recontraenganchan. Hay veces que nos coincide que los estudiantes están justo realizando las prácticas en hospitales o en farmacias. Entonces ellos empiezan a pensar y dicen, pero en la farmacia pasó esto, o en el hospital otra cosa, y por ahí, bueno, empiezan a discutir entre ellos, a exponer situaciones, lo que hace que la clase sí se enriquece muchísimo, ¿no? Y por ahí también, o sea, no podemos analizar millones de casos, pero yo por ahí también lo que trato de hacer es decir, bueno, mira, y contar historias que a lo mejor le han pasado a mis colegas, no a mí, decir, bueno, mira, a un compañero mío le pasó esto, y a ustedes qué les parece, está bien, cómo hubieran actuado. Pero bueno, con otros temas es como más difícil captar así la atención de los alumnos. Gracias por participar y efectivamente el tema, el contenido ahí da mucho de sí o no. A veces la forma se acota al contenido y justo ahí una compañera comentó, Ana, que como son técnicas las clases de ella, es una técnica en particular, a veces efectivamente se hace con otros y con otras, pero esto de abrir la posibilidad al debate y la problematización cuesta un poco más, porque pareciera que es la única forma de hacer las cosas o que no hay un espacio para problematizar. Sabemos que no es así, pero que hay que hacer un desafío mucho más grande todavía. Cuando queremos planificar una clase que se supone teórica o densa o muy técnica, para problematizarla y despertar este interés, este deseo, que como dijiste, se prenden. Cuando se prenden y se pueden a discutir y dialogar, eso es un espacio de enriquecimiento, más que todo profesional, muy grande, porque nosotras y nosotros generalmente no trabajamos solas. Entonces hay siempre un otro que está en diálogo conmigo y que me va, no solo en mi formación de profesional, sino también cuando ya después de recibir y recibida. Ya no sé el orden, pero está Maribel, Juli y la profe Lu. Soy Julieta, médica, pediatra y epidemióloga. Tengo alumnos de la práctica final obligatoria del último grado de la carrera de medicina. Un poco para seguir el hilo de lo que hablaron las chicas anteriormente, me parece que la enseñanza indefectiblemente, al menos como yo la concibo, debe misturar transmisión de ciencia, de técnica e indefectiblemente experiencias. Creo que hay que mostrar medicina, por lo menos en lo mío, ¿no? Medicina basada en evidencia, en ciencia y en experiencias. Un poco para cerrar lo que decían las chicas o para decir lo que pensaba mientras ellas hablaban. Dos cuestiones que a mí me resultan muy prácticas a la hora de enseñar determinados temas, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, es la simulación en pediatría, la práctica simulada, creo que con muñecos, para los que por ahí no están bien al tanto de lo que es la simulación, me parece que los libera a los chicos de la presión de el aprender como aprendí yo, que yo aprendí con un humano al frente, que tenía que probar canalizarlo 20 veces y bueno, no resultaba. Esto, el hecho de simularlo en un muñeco no sufriente, o en un ser no sufriendo, sujeto no sufriente, creo que los libera un poco más. Y lo otro que a mí me resulta muy práctico es el role play, que creo que ahí el alumno se súper engancha, asume el rol como tal en lo que uno le propone y me parece que queda imprimado el conocimiento indefectiblemente. Nada más. Bien, gracias Juli. Bueno, están mencionando varias de las estrategias que incluso nosotros después recuperamos y que están presentes en el material teórico, así que no va a hacer falta que desarrollemos demasiado teóricamente porque vemos como que las tienen bastante incorporadas y que es cuestión de ponerlas en papel nomás, así que está bueno eso.
sobre todo todas estas carreras que implican o que tienen, que tienen mucho la cuestión del caso clínico, que se puede trabajar mucho con la cuestión de lo casuístico, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Bien. Nada que ver a mi trabajo. Mi trabajo va a ser, a mí me gustó mucho el módulo de comunicación, así que mi trabajo final lo voy a hacer en cómo comunicar. Noticias, buenas, malas, en medicina. Es buena. Es muy interesante también. Ven que existe lugar para buscar lo novedoso también y lo nuevo. Sí. Bueno, Acá ahora salir de la zona. Nosotros ¿Qué? ahora teníamos unas diapositivas para trabajar el análisis de caso con alguna estructura para ordenar por ahí el que elige esa estructura, esa estrategia, y teníamos un ejemplo que tiene que ver con lo comunicacional, así que por ahí te da una pista, Juli, está bueno. Genial, gracias. Lu Maribel. y Maribel. Y está Ana también. Hola. Bueno, yo con respecto a la estrategia, por ahí tiene que ver mucho la cantidad de estudiantes, ¿no? Porque hay materias en las que, hay una materia en la que suelo tener 3 alumnos, nada más, y otra en la que tengo más de 200. Entonces, también creo que eso condiciona el tipo de estrategia que podés usar. Se me ocurren menos cosas interactivas en las que son más estudiantes, pero en la que son poquitos hemos usado el aula invertida y la verdad que ha sido muy provechosos para ellos, han aprendido mucho más, son más originales que uno. Es una que ha funcionado mucho. A partir de este año lo empecé a usar. Pero ¿Querés explicar, Lu? ¿Te puedo decir Lu? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Querés explicar cómo es lo del aula invertida? Porque capaz nosotras sabemos lo que es, pero otras compañeras sí, porque yo no sé lo que es. Aula invertida es cuando el estudiante hace de profesor. Vos le das antes, en realidad tiene el material antes que tiene que aprender, y ellos arman la clase con las actividades que a ellos les parecen, se pueden valer de los trabajos prácticos que hay, pero es como que ellos toman el rol de profesor, con material que tienen antes. No son de primer año, eso también tiene que ver, porque no me pasa esto con los que son 200, que son de primer año y son un montón. Pero, bueno, con estos que son poquitos, sí. Bien, ahora sí tomo la palabra antes que me pase un colectivo y no me escuchan. Me espejo mucho lo que dijeron las dos compañeras. Yo soy de la Escuela de Nutrición, soy nutricionista, Facultad de Ciencias Médicas, estoy en una cátedra de primer año. Me despejo un poco con lo que dijo la compañera anterior de medicina, esto de que nosotros cada vez que damos una clase, siempre vamos a cuestiones prácticas o a casos o situaciones problemáticas y estimularlos qué harían ellos como futuros licenciados en nutrición. Estamos hablando de chicos de primer año, ¿no? En este año tuvimos 300 estudiantes, estamos teniendo 300 estudiantes, así que por ahí no es fácil que todos se motiven. Sí, por ahí actividades en grupo, entonces ahí me despejo la otra compañera. Tuvimos una posibilidad de dar el curso de verano este año y tuvimos 20 alumnos, para nosotros puede estar en Disney World, más o menos, porque pudimos hacer todas las ideas y actividades que se nos ocurrían siempre, pero que no las podemos poner en práctica porque eran 300 estudiantes con aulas que están todas las sillas agarradas al piso, por lo tanto no se pueden hacer en grupo, no se pueden formar en círculo, digamos. Y una de las cuestiones que también me despejo en la compañera de medicina, esto de ir a cuestiones de primera persona, y creo que con la primera compañera que hablaba de teatro, que ella hablaba de, no me acuerdo cuál es la palabra que utilizó la técnica, pero que en filosofía se habla como de etnografía, de situaciones que pasa puntualmente a una persona,
y digamos que nuestra vida como profesionales es una etnografía viviente y que uno le puede transmitir más allá del conocimiento en algo más bien teórico a través de la práctica, de las vivencias que uno ha tenido en la carrera o de algún colega, situaciones para que ellos se pongan en ese rol y vayan desde el primer año empezando a pensarse qué harían, a pesar de tener algunos conocimientos, no todos, pero hay veces que el sentido común y más los contenidos que se le van agregando en la materia tienen mucho que ver con la actitud que uno va a tener adelante de ese paciente, de esa comunidad o con esa otra edad que se va a tener que contactar el día de mañana. Entonces, por ahí va la cosa. Y me quedo pensando en esto de la compañera de medicina, esto de la comunicación, me pareció interesante y atractiva, así que después voy a estar observando ahí la actividad que va a proponer. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Me parece muy interesante esto de pensar la formación de nuestros estudiantes también como un proceso de subjetivación, como un cambio de rol. Es decir, yo me construyo como profesional. Nosotras que trabajamos en formación docente, le hablamos de la subjetivación que implica el dejar de ser estudiante y pasar a ser docente, por ejemplo. Este cambio de rol que implica una actitud, una forma de ver el mundo, una forma de atravesar el conocimiento y de vincularse con el conocimiento, que no es lo mismo cuando uno quiere transmitírselo a otra persona que cuando lo quiere aprender para sí mismo. Entonces, es uno de los núcleos problemáticos de cualquier didáctica, ya sean las específicas de las disciplinas o la didáctica general, que es de donde estamos trabajando ahora, es cómo vincular este contenido con esta forma. ¿Y qué sentido tiene? Porque no solo aprendemos por los contenidos, sino por la forma. Por más de que yo lea 20 veces un protocolo de actuación ante tal o cual emergencia, yo hasta que no lo viva, hay muchísimas cuestiones que no voy a tener en claro de la propia experiencia y de qué significa eso al momento de saber o no saber algo. Lo mismo que, puso a la compañera, no sé si Ana o Virginia, con respecto a esto de hacer en la producción de textos, el escribir, el revisar, el volver a escribir, y qué es lo que estamos haciendo ahora. Aprendemos haciendo también, entonces en este vínculo entre la forma y el contenido es el que nos va a dar la posibilidad de que esos aprendizajes sean, como decía la diapositiva anterior, profundos, duraderos, complejos y que yo los pueda utilizar de acuerdo a la necesidad que tenga. Ana Raquel, o Ana Raquel, no sé cuál es. Sí, yo, buenas tardes. Bueno, han dicho casi todo, pero quería como eso, que la evaluación en el contexto de lo que enseño yo, técnicas concretas, es un acompañamiento durante el proceso de aprendizaje y un saber hacer. Y yo voy guiando la mano del alumno, es un ambiente muy agradable, y el alumno no, como que ni se da cuenta que está siendo evaluado, entonces le voy diciendo, no, así, así, y lo aprende. Entonces no es una evaluación estresante, sino que es en el aprendizaje de la terapia manual. Muchas gracias. Efectivamente, ya si partimos de la base de que este aprendizaje es continuo, la evaluación también. Entonces es muy valioso esto de ir constantemente acompañando el proceso de aprendizaje con procesos evaluativos que capaz no son de acreditación, no es que te ponga una nota y ya está, sino la retroalimentación. Y Julia puso algo en el chat muy interesante, de que esto de que con las actividades que sí se enganchan y con las que no se enganchan, y a mí me parece interesante más que todo ahora cuando planteemos las actividades y las estrategias, es que no analizar los resultados, como que no queda tiempo después de hacer el ejercicio para analizar los resultados. Y a mí me parece que eso sí es una decisión nuestra. Sí es una decisión nuestra de, tienen 15 minutos para el ejercicio, tenemos media hora para analizar los resultados. Y ahí es como en mi planificación yo le di la centralidad a lo que quería que pasara. No al ejercicio en la computadora,
que suponemos que lo van a resolver en X tiempo, sino darnos la posibilidad de que ellos tengan más tiempo para el análisis, y no solamente tiempo, sino consignas, preguntas. Entonces, si yo quiero que analicen, tengo que previamente pensar esas preguntas que les van a permitir analizar. Julia, sí. Sí, por ahí lo que nos pasa en ese tipo de actividades, si bien estamos trabajando con estudiantes de 5º año que están a nada de recibirse y que ya han tenido un módulo de informática, nosotros trabajamos mucho en Excel y no saben manejar Excel. Entonces perdemos mucho tiempo explicándoles cómo cargar una fórmula en Excel. Y por ahí lo que nos pasa es eso, que ellos se pierden o se obnubilan aprendiendo cómo manejar el Excel y pierden todo lo otro. Entonces con el tiempo fuimos haciendo modificaciones. Antes, qué sé yo, en su guía de trabajos prácticos tenían tablas que tenían que cargar. Entonces ahora directamente ya les damos todo cargado para que sea solo resolver el cálculo. Fuimos acomodando ejercicios para no tener 89 ejercicios y a lo mejor 1 o 2 más completos, pero es como que se siguen perdiendo en, ay, ¿cómo se hace esto en el Excel? ¿Cómo trabajar el Excel? Y nos cuesta que agarren lo que tienen que agarrar. Que hagan esa actividad analítica. A mí me parece que efectivamente es un ejercicio, que hay que seguir haciéndolo, porque si vos confías, Julia, que está ahí el aprendizaje, en el analizarlo, en algún momento van a poder encontrar, viste que también cada grupo es distinto, capaz el grupo del año que viene te maneja Excel excelente y ya no necesites dedicarle tanto tiempo. Pero lo que me ha resultado a mí, que es tiempos concretos, preguntas claras. Entonces, en ese tiempo y con esas preguntas, efectivamente, por lo menos un marco de posibilidad existe, que es si le dejamos la consigna de analicen los resultados. Sí. El analicen no implica ningún esfuerzo nuestro para que vayan al punto que nosotros queremos, sino que hay que pensar qué preguntas y qué cuestionamientos me van a llevar a mí a analizarlo, primero, que es un ejercicio que ellos no han hecho. Entonces, hay que pautarlo. Eso también pasa mucho. Pensamos que, no, ya son chicos grandes, son de 5º, no hace falta pautar nada. Y cuando les planteamos las preguntas pautadamente, o sea, paso por paso, salen los ejercicios. Pero porque es la primera vez y hay un montón de cosas que nosotras damos por supuestas, porque ya las tenemos internalizadas, porque forman parte de nuestro hacer. Entonces digo, ¿cómo? Pues sé que no hagan esto. Y en realidad es que nunca lo hicieron. No saben manejar Excel, y nunca lo hicieron. Entonces no saben. Pero bueno, van a saber eventualmente. Maribel, es que nos olvidamos que nuestra cotidianeidad no es la misma que la de los estudiantes. Totalmente, totalmente. Y además, no sé... también está haciendo un curso de Excel. Yo no sé Excel, así que no probaríamos la materia que está dando Julia, primero porque está en 5º y no hay chance, y después porque hay herramientas concretas que es como lo del Canva que discutíamos hoy. Hay gente que en 2 minutos te hace algo hermoso y hay gente que lleva 1 hora, 1 hora y media, y eso no es que seamos mejores o peores, sino que hay ciertas facilidades con el lenguaje visual o con el técnico matemático que hay gente que no lo tiene directamente. Sí. Bueno, incluso nosotros, por ejemplo, Excel o el desarrollo de los ejercicios no es después lo que se evalúa en los exámenes parciales o finales. Lo que se evalúa es el resultado, o sea, ¿qué hago con ese resultado? Entonces, bueno, es tratar de correrlo a los chicos. Bueno, a mí el procedimiento no me importa, ¿qué haces con ese número? No, pero además, Julia, yo creo que el Excel debería venir sí o sí en la carrera de grado, porque se usa para todo, desde la compra del súper hasta el cálculo de la incidencia de determinadas enfermedades. Sí, es verdad. Sí. Bueno, gracias. Es de unión y de instrucciones. Son las dos cosas buenas y malas al mismo tiempo. Maribel tiene levantada la mano y me gustaría avanzar, así después avancemos un poco. Pero no sé si tiene por algo en particular o porque no. Porque ya la desatendimos hoy, no quiero volver a ignorarla. Me parece que no está. ¿Esta es la que sí o había otra antes?
Sí, es esa, Violet. Bueno, ahí está. Entonces, como ya adelantaron todas ustedes de manera excelente y maravillosa, porque participan y me hacen muy feliz, hay estrategias que están centradas en los docentes y las docentes, y hay estrategias centradas en los estudiantes y las estudiantes. Entonces, la que nosotras estamos acostumbradas en general y en toda nuestra carrera es la clase magistral. El profe, la profe, con todos sus saberes, se para en la tarima y está 2 horas hablando de un tema. Después puede existir la clase magistral también en clases no teóricas, que es cuando el profe es el único que tiene la palabra autorizada, porque es el que sabe, es el profesional, y es el único que puede decir algo en este caso. Y la diferencia entre la clase magistral o la clase monologada, este monólogo donde los profes y las profes hablamos con nosotras mismas, es la posibilidad de dialogar con el otro. Entonces, nosotras ya desde la primera clase habíamos hablado de que existen las exposiciones, que son valiosas las exposiciones para la transmisión, recuperando una de las preocupaciones de la compañera que compartió su experiencia, esto de que sean 200 personas. Efectivamente, si son 200 personas, va a haber un momento expositivo bastante importante porque hay cuestiones que no se pueden resolver de otra manera. Pero volviendo a la cita con la que empezamos el taller, esto de que a veces suponemos que por exponer los otros y las otras aprenden, y no es así. Entonces tenemos que ejercitar en esto de la retroalimentación, esta ida y vuelta, y ahí es cuando entra el diálogo en esta exposición. La clase expositiva es valiosa, pero si yo hablo conmigo mismo, conmigo misma, no tenemos cierto registro de qué está pasando con los otros en esa clase. Entonces, por eso está la exposición dialogada, y la lectura guiada, que hace referencia a cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un caso, como planteaba Julia, lo leemos en voz alta, lo compartimos, lo lee un estudiante, lo lee otro, leemos las conclusiones de otra forma. Esa lectura guiada es, yo voy frenando la lectura de lo que estemos leyendo para explicar y profundizar. Entonces, no solamente está mi voz y la de los estudiantes, es decir, la exposición dialogada es mis conocimientos en diálogo con los de los estudiantes. En este caso hay un artefacto externo, que es el texto. Que es el texto y que me va a viabilizar y a brindar las posibilidades de que tengamos otro tipo de conversación. En general se hace una exposición, una lectura guiada con textos un poco más complejos, que tienen una profundidad conceptual un poco más importante, porque son los que necesitan que nosotros paremos, expliquemos, profundicemos, demos un ejemplo, volvamos al texto y así. Después hay algunas estrategias que tienen que ver con el rol docente, pero también centrado en el docente, pero también en los estudiantes, que son los debates, las lecturas compartidas y los plenarios. En general, los estudiantes son los protagonistas y están centrados en estas particularidades de estas estrategias, pero es importante el rol del docente. ¿Alguien quiere aventurar por qué es importante el rol del docente ahí? Y porque guía, en definitiva el docente es el que guía, el que va marcando el rumbo, pienso humildemente. No, es que va marcando el rumbo efectivamente, porque si nosotros no recuperamos la palabra del otro y se la damos a otro más, cuando hacemos un plenario, por ejemplo, es caos. O sea, y lo vemos hasta en este taller. O sea, es este ejercicio que estamos haciendo nosotras les pedimos, hacemos unas preguntas, le pedimos la palabra, recuperamos lo que dijeron y lo vinculamos con lo de otro compañero o compañera. Esa guía del docente es la que hace que no se desarticule el debate, que no se desarticule el plenario y depende de qué tema estemos tratando y que no se pelee nadie. Uno nunca sabe en lo que puede terminar un debate o un plenario. Y en estas lecturas compartidas también es una lectura en voz alta, de una cita, eso también depende mucho de la carga disciplinar. O sea, nosotros en sociales leemos en voz alta muchísimo, pero capaz en ciencias médicas no leen tanto en voz alta o no leen tanto en clase.
pero por eso nosotros abrimos la puerta a muchas posibilidades. Después cada una lo va a utilizar como mejor les parezca. Pensando, Julieta, lo que estabas hablando de esto de hacer foco en lo comunicativo y en la comunicación, esto de pensar lecturas compartidas, también brinda la posibilidad de desarrollar la capacidad no solamente de la oralidad, sino también de la lectura y la escritura, que son complementarios. Entonces, esta posibilidad de decir también es una posibilidad de comprender lo que leo. Si nosotros analizamos ese caso y preparamos un speech, diría la gente moderna, preparamos algo para devolver, ahí estamos haciendo este análisis entre lo que leemos, lo que decimos, escribiéndolo, que también es otro proceso cognitivo distinto y que te da herramientas diferentes al momento de decir. Y a mí las me parece estrategias... fantástico. Sí. La verdad que me parece fantástico lo que planteas, Viole, porque creo que apunta con salir del statu quo, ¿no? De ese... yo siempre lo relaciono con lo médico, ¿no? Nosotros estamos como intentando combatir el acto médico vertical, hegemónico, con el que uno sale seteado de la facu. Y veo que vos estás planteando más o menos lo mismo, o sea, no lo lineal respecto a lo vertical, sino que se haya una línea, claramente, una hoja de ruta, pero que sea como más horizontal, más equitativa en esta retroalimentación constante que es el educar, ¿no? Que al mismo tiempo es aprender. Sí, más que todo pensando, por eso la discusión es fuertemente contra la clase magistral, porque es pensar ese verticalismo, esa forma en la que aprendimos la mayoría de nosotras, es a la persona que enseña, no le interesa como estudiante, es romper esa idea, porque si no, ¿para qué estamos enseñando en la universidad? Después nos quejamos de, no saben nada, pero yo en algún momento les pregunté si entendieron lo que yo les había dicho, les planteé algo distinto, les brindé otras posibilidades, capaz no. Entonces yo di por sentado de que sabían y no sabían nada porque no me entendieron lo que estaba diciendo. Entonces esta retroalimentación constante es la reflexión, que hablamos la primera clase también, permanente que tiene que tener cada vez que yo planifico una actividad. Lo que hace Julia, vieron que dijo, hicimos esto, y después hicimos esto, y después hicimos lo otro, y después hicimos lo otro, porque ella pudo ir en su propia práctica revisando lo que había salido, lo que no, esto que los enganchó, no los enganchó. Entonces, ese es el hacer docente. Esa es la reflexión docente. Es tener las herramientas para pensar y repensar la práctica hasta que eso va a salir. Y va a salir de la mejor manera. Ahora vamos, estaría bueno discutir lo del final, por eso quiero apurarme, no es porque les quiera apurar, pero ¿puedes volver un segundo a la anterior? Ahí está. No, a la anterior, a la que estaba, que me faltó nombrar a la de... Bien. Centrada en los estudiantes, que es trabajo en pequeño grupo, que ya la comentaron, esta lectura individual o en pareja, que volvemos que a veces las ciencias sociales tienen mucha más lectura que el resto, entonces depende de cada uno de cada una. Los juegos de roles, que también lo dijeron, y juegos de roles, juegos de simulación, y lo que nos vamos a centrar hoy es en el análisis de caso y los proyectos en particular. Lo que... ¿Pasás a la otra, Flor? Sí. ¿Querés que te ponga la de...? No, esa, la de las actividades. Dale. Perdón. Y ya rápidamente después les compartimos este material, así que yo no voy a hacer mucha foco, sino que cuando ya pensamos en la estrategia, pensamos en general qué es lo que estamos trabajando, el tema, el objetivo. Ahora decidimos hacer una lectura guiada y también decidimos hacer un juego de simulación. Entonces, vamos a leer entre todos y todas ese caso de análisis y después en el juego de simulación algunos van a ser los profesionales, otros van a ser las personas que se van a atender con ese profesional y empezamos a jugar ahí. Entonces, ¿qué me implica la actividad? ¿Qué implica nombrar una actividad o qué es? Es la forma de vincular este conocimiento teórico con una experiencia y con una forma de apropiarse del conocimiento para desarrollar una competencia.
Es decir, es la construcción misma del aprendizaje, donde vinculamos experiencias con apropiación del conocimiento. Entonces, ¿qué implica la actividad? Implica un contenido específico. Esta clase vamos a trabajar este tema, este contenido, y la actividad es de esta manera. Vieron que cuando hay contenidos más teóricos los podemos trabajar de una forma, hay contenidos más prácticos los trabajamos de otra. Entonces, las actividades a desarrollar, cuando yo defino, lo que defino es una forma. Una forma. Puede haber muchas formas de trabajar eso, pero ¿cómo yo puedo ofrecer este contenido a los otros y a las otras y que lo aprendan? ¿Qué deberían hacer los estudiantes para comprender este problema? Esas son las preguntas que están detrás de la actividad que yo definí. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un vínculo entre el propósito, los objetivos, el contenido y las formas. Y como muchas dijeron, esto de que los recursos son algo a tener en cuenta para pensar una actividad, con qué recursos cuento. Si planteo hacer una visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, tengo que hacer que mis estudiantes lleguen a Buenos Aires. Entonces, ahí vemos el recurso entendido como la materialidad concreta. O sea, qué cosas sí, qué cosas no puedo hacer. Ustedes no estuvieron en las presenciales, pero en la última presencial estuvimos en un auditorio, y el trabajar en grupo en un auditorio es materialmente complejo, porque no se pueden dar vuelta y charlar, porque están anclados a esa modalidad auditorio. Entonces, nosotras que trabajamos en taller necesitamos aulas que impliquen un movimiento, y que capaz no siempre hay. Entonces, hay restricciones, hay tradiciones institucionales también, en el sentido de que, bueno, en esta universidad se enseña así, y romper con esa tradición implica mucho trabajo, porque los estudiantes tienen que reflexionar sobre la forma en la que aprendieron y aprender una nueva forma. Entonces no se resuelve en una sola clase eso, nos lleva mucho tiempo. Y también, como dijo Julia, como dijeron las compañeras, quiénes son mis estudiantes y con qué equipo de trabajo tengo, quién soy yo. A veces yo planteo actividades re divertidas de simulación, pero sí, yo no puedo entrar en esa simulación porque no me gusta, por ejemplo. Entonces yo tampoco voy a fingir ser una persona que no soy, no voy a ser un docente que no soy para plantear una actividad innovadora, pero sí puedo problematizar desde otros lados. Y la última diapositiva, que ya la trabajamos la clase pasada, ¿se acuerdan que les había preguntado por qué tenía tantas flechitas todas estas partes de construir una propuesta? ¿O no? Pasó un mes igual, yo les entiendo. Pero les pregunto de nuevo, ¿por qué tendrán tantos vínculos de relación los propósitos con los objetivos, con la estrategia, contenidos, recursos y actividades? ¿Qué les parece a ustedes? Simple la respuesta. No. O está todo relacionado, es un ida y vuelta en todo. Es un ida y vuelta. Yo, si hay algo de los aprendizajes que estoy revisando, de las actividades, digo, no, puede cambiar el recurso. Vuelvo, cambio el recurso, vuelvo a las actividades. Pero siempre tengo un plan, tengo una meta, que es lo que decía Julieta recién. Yo sé a dónde quiero llegar, tengo que ver que no hay un solo camino para llegar ahí, hay muchos. Entonces tengo que tomar decisiones. Ser docente es tomar decisiones sostenidas, que se sostengan en los supuestos que yo tengo. Entonces, si yo, volvemos a lo mismo, supongo que aprenden en el diálogo, en el relato de experiencia, en la participación como personas en el aula, no voy a estar dando una clase magistral. Ahí es donde está el juego de hoy, poder hacer este vínculo y relacionar mis supuestos, mis propósitos, sus objetivos y las actividades que vamos a realizar, estrategias de actividades que realizamos. Ahora sí, perdón que hable un montón, pero vamos directa al caso y después nos ponemos a dialogar de nuevo. Bien, bueno, sobre todo la gente que viene de ciencias médicas va a conocer un poco ciencias médicas, ciencias químicas, por ahí los que trabajan mucho con los casos les va a sonar
les va a sonar conocida la estrategia, pero capaz las ciencias humanas, las humanidades, filosofía, por ahí no están tan habituados a trabajar con estas cuestiones. Cuando recién al principio de la clase de Sofi contaba de lo del relato de experiencias, a mí se me ocurrió relacionarlo con el método de casos, pero pensaba que para descentrarnos por ahí de la experiencia personal, que puede ser relatar justamente algo que me pasó y ya dejarlo ahí, en eso que puede ser, bueno, a mí me pasó esto y que quede como, bueno, al profe le pasó esto y a mí me puede servir, transformarlo en una estrategia de enseñanza a través del método de caso. Nosotros tomamos como referencia a Wasserman, que es una autora que está citada en el programa, que es como la referente del método de casos y sobre la cual después Litwin, en su texto, que nosotros también les compartimos al principio, hace como una síntesis muy esclarecedora de lo que Wasserman entiende por método de caso. Para las autoras, un caso es una situación que puede ser real o recreada, ¿sí? Ya sea que el docente la traslada al aula, digamos, desde la realidad, o la piensa, obviamente, que tiene una cuota de realidad, pero que la puede narrar para llevarla al aula, ¿no? Pero que no es algo que necesariamente haya pasado efectivamente. Y obviamente es una narrativa, por eso dice, las narrativas se basan en problemas de la vida real, porque el caso se presenta como una narrativa. Ya cuando veamos el ejemplo vamos a ver cómo está planteada esa narrativa. Las narrativas se basan en problemas de la vida real que se le presentan a personas reales. Y esto tiene mucho que ver con pensar en que el propósito de lo que estoy enseñando sea una situación que le pueda pasar al estudiante como profesional, ¿no? Como posicionarlo en el lugar de profesional, decir, bueno, esto me puede pasar como en mi ejercicio profesional. Entonces, se le presenta el caso para que se resuelva desde un punto de vista como de profesional y no ya como un estudiante que va a resolver un parcial múltiples choice o que va a resolver unas preguntas a desarrollar, sino que el ejercicio cognitivo que va a realizar tiene que ver más como pensarse desde una perspectiva del ejercicio de la profesión. Bueno, entonces esa situación que se plantea en el caso plantea un problema, algo a resolver, que se va a desarrollar en el transcurso de la clase o de las clases, porque el caso puede llevar el análisis en una clase o en varias. Se incluye información y datos, ya sean psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, que son por naturaleza interdisciplinarios, porque si un caso es un problema, no lo podemos acotar simplemente al ámbito de la materia, pensemos, o de la cátedra en la que nosotros estamos. Cuando vamos a planificar y decimos, bueno, voy a buscar un caso para plantear y para desarrollar en esta clase, no va a ser algo que se circunscriba solo al campo de conocimiento que se trabaja en esa materia, que incluya solo el programa o los contenidos de esa materia, sino que necesariamente va a ser interdisciplinario, porque uno cuando resuelve un problema no está segmentado ese problema en la selección de contenidos que hace el docente de una cátedra, sino que es un problema de la vida real. Entonces necesariamente va a implicar retomar conocimientos de diversas disciplinas y de diversos campos. Entonces, por añadidura, presenta un caso una gran complejidad que habilita diferentes abordajes. No se podría resolver un caso desde una sola perspectiva, sino que habría varias maneras de resolverlo, varias formas, y eso va a depender obviamente de la perspectiva epistemológica,
didáctica que plantee, digamos, el docente e incluso el estudiante que lo va a resolver, porque a lo mejor el estudiante plantea una forma de resolución y al docente se le había ocurrido otra y después y a otro grupo se le ocurre otra. Entonces, al momento de socializar la forma de resolución de ese caso, podría haber varias alternativas de solución a ese problema. Y esto que dijimos poseen un carácter narrativo, que ahora cuando veamos un poco la estructura, vamos a ver un poco de qué se trata esa narración. Cierto que tengo que volver para pasar la diapositiva. Bueno, acá nosotros tomamos lo que serían los elementos que plantea Wasserman. Obviamente que no tienen que ser una receta a seguir. Nosotros tomamos este marco teórico, se los presentamos como una herramienta y ustedes a la hora de utilizar una estrategia pueden decidir y ver qué les resulta útil de eso para llevar a la práctica, para planificar. Pero de ninguna manera, si ustedes dicen, bueno, yo voy a tomar el análisis de caso, van a tener que estar todas estas cuestiones, sino que son a modo de guía y de herramientas y de orientaciones. Entonces, en el caso, para Wasserman hay una narración donde se presenta el caso, el problema, ahí vamos a ver cada parte que tiene. Hay una serie de preguntas críticas, hay una instancia de trabajo colaborativo, un interrogatorio sobre el caso donde hay una presencia fuerte del docente, hay una intervención docente que interviene sobre lo que realizó cada grupo y unas actividades de seguimiento que en el caso de que ese caso, valga la redundancia, se siga trabajando en otras clases, se puede plantear una serie de actividades para seguir analizándolo. La narración, es una estructura más o menos extensa, eso es dependiendo la complejidad del caso, el tiempo que ustedes tengan para desarrollarlo, el tiempo que le quieran dedicar a desarrollarlo, pero en la narración del caso se presenta el problema a resolver y invita a la toma de posición del estudiante desde un primer momento. O sea, uno cuando lee el problema, el estudiante ya se posiciona para resolver ese problema porque encuentra un dilema, encuentra algo que lo invita justamente a tomar posición, porque hay un dilema ético, porque hay un problema propio de la disciplina o del campo de conocimiento que lo lleva a tener que resolver ese problema que se está planteando. Y el caso, obviamente, la narración contiene información suficiente y necesaria para detectar cuál es el problema y sus posibilidades de abordaje. Entonces, ahí en la narración uno presenta datos de si es un caso clínico del paciente o si es el caso, no sé, pienso en derecho de algún caso judicial, bueno, de los involucrados, de las partes, todo lo necesario para que el estudiante tenga herramientas para empezar a resolver ese problema. Como les dije, la extensión es dependiendo la profundidad que ustedes le quieran dar y si después a lo mejor ustedes le quieren dar poca información para que en el trabajo colaborativo haya una profundización en la investigación, puede ser una opción. Si ustedes le quieren dar mucha información porque lo que le quieren dar profundidad es a la discusión en las preguntas críticas, ¿sí? Eso depende de la decisión que ustedes toman en relación a cómo desarrollan la estrategia. ¿Con qué tienen que ver las preguntas críticas? Bueno, cuando uno analiza un caso, uno lee el caso y en general hay una serie de preguntas que tienen que ver con
identificar quiénes son las partes, los actores, qué es lo que sucede. Pero las preguntas críticas no apuntan a lo analítico, sino más bien a cómo resolver el problema. Estructuralmente se presentan después de la narración y dice que obliga a los estudiantes a examinar las ideas importantes, las nociones y los problemas que se relacionan con el caso. Y el objetivo es que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos prácticos para examinar el caso, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser una pregunta más analítica, que es, por ejemplo, identificar quiénes son los involucrados en el caso o cuáles son, por ejemplo, los datos de un paciente, que lo puede identificar leyendo el caso. Las preguntas críticas apuntan más bien a incorporar conocimientos teórico-prácticos que se vieron o que hay que estudiar para resolver ese caso. Entonces, son preguntas que van a apuntar a una reflexión, ¿sí? Que van a apuntar a una reflexión sobre el problema, y son preguntas que no tienen que ver ni con la memorización ni con la reproducción de información. Esas preguntas críticas, como les dije recién, suelen aparecer después de la narración y en general después de las preguntas más analíticas, que son de identificar cuestiones básicas del caso como las partes involucradas o los actores involucrados y demás. Luego de leer el caso, que se puede leer ya sea grupalmente o digo grupalmente en la clase total o en los pequeños grupos que puede armar el docente, viene la parte del trabajo colaborativo, donde ya sí es conveniente que el grupo trabaje en pequeños grupos, en grupos de 3, de 4 integrantes, donde se ponen a resolver el caso y en general ahí van a resolver las preguntas críticas. Ese trabajo grupal se puede organizar durante la clase o fuera de ella, ¿sí? Porque a lo mejor la clase tiene un tiempo que implica que el docente presente la actividad, que se lea el caso, que se analicen las preguntas y que después el grupo analice fuera de la clase las preguntas críticas, que plantee cómo resolver el caso y que a la clase siguiente vengan con la solución, o que si el caso no es muy complejo, se puede resolver durante la clase y poner en común en la misma clase. Y durante el trabajo grupal, el docente tiene la posibilidad de observar el funcionamiento del grupo, ver cómo actúa cada estudiante, en qué medida se discuten las preguntas. O sea, tiene una participación activa también el docente durante el trabajo colaborativo, porque después va a ser muy importante que retome lo que se trabaja grupalmente en la instancia de el interrogatorio, que es lo que sigue a la instancia del trabajo colaborativo. Cuando se habla de interrogatorio, no estamos pensando en un interrogatorio como se hace cuando uno va a declarar, sino que es más una especie de puesta en común, donde el docente adopta una postura de ir preguntando cómo fueron resolviendo las distintas preguntas críticas, pero sin dar una posición, sin adelantar una posición de lo que el docente mismo piensa, porque lo que se intenta es que los grupos vayan mostrando cómo se fue resolviendo el caso sin que el docente influya demasiado en justamente, porque a lo mejor si el docente da su punto de vista al principio de la puesta en común, puede que algunos estudiantes que vieron alguna posibilidad alternativa de resolverlo después no se animen a decir qué solución plantearon ellos, por ese oficio de estudiante de no contradecir al docente. Entonces, en esa puesta en común, las autoras sugieren que el docente sea
como lo más neutral posible, neutral en el sentido no de no querer después compartir lo que piensa, sino que durante la puesta en común tratar de no emitir las opiniones para que salga lo más genuino de los estudiantes posible durante ese momento. Y después sí al final se puede debatir lo que el docente piensa, porque a veces hay casos que son muy dilemáticos, ¿sí? Que implican una toma de posición muy dilemática y a veces la toma de postura del docente puede influir mucho en los grupos. Entonces, por eso la recomendación del docente, de las autoras, perdón. Bueno, ahí las autoras también dicen que es muy importante esa intervención docente porque ayuda a que los estudiantes realicen un análisis más agudo de los diversos problemas. A veces el estudiante, en la medida que va cursando, va adquiriendo ciertas herramientas, pero todavía no tiene un manejo teórico lo suficientemente apropiado como para analizar un caso de forma aguda, de forma crítica. Entonces es importante ahí que el docente, ante cada aporte del grupo, pueda ir reponiendo información, repreguntando, para que esas reflexiones se puedan hacer de manera cada vez más profundas. Y dice sobre todo que es importante que los buenos casos no terminan con el problema resuelto, sino que terminan con preguntas, con preguntas abiertas, que muchas veces la resolución no implica justamente una resolución en sí misma, sino que se planteen nuevas preguntas, porque eso habilita que se abran ventanas a otros posibles casos, que el caso bien planteado habilita eso. Bueno, y ahí lo que decía, el último punto tiene que ver con eso, de que el docente procurará que sus estudiantes no conozcan su opinión a fines de que no influyan ni los obstaculicen, sobre todo en casos que son justamente, como les decía recién, dilemáticos. Y las actividades de seguimiento que tienen que ver con esto de que si el caso se sostiene en otras clases, se pueden incluir recursos que complementen el análisis de ese caso con bibliografía, con materiales para seguir analizándolo. Pero si el caso finaliza en esa clase y a la clase siguiente se sigue con otras estrategias y con otros contenidos, no necesariamente tiene que estar planteada en las actividades de seguimiento. Bien, y ahí tenemos para ver un ejemplo de cómo está narrado un caso y me gustaría que alguno de los que está acá presente, si lo quiere ir leyendo, lo quiere ir viendo cómo se plantea para que después los discutamos. No son casos que sean, por decirles, este es un caso excelentemente bien planteado, sino que son ejemplos que nosotros hemos tomado y que los podemos discutir, que podemos decir, bueno, tiene potencialidad, no tiene potencialidad, se podría mejorar de esta forma, podría plantearse de esta otra, pero lo que quiero que veamos es básicamente la estructura, a qué nos referimos cuando decimos narración, cómo se puede desarrollar esta estrategia en una clase. Decimos perfectamente posible desarrollar un caso en una clase, no es algo que requiera mucho tiempo. Sí requiere mucha planificación previa por parte del docente porque implica una búsqueda, implica sentarse a escribir el caso o buscarlo, recortarlo, adaptarlo, pero es perfectamente desarrollable en 2 horas. Entonces quiero que veamos más o menos esa estructura y cómo se plantea para desarrollarse a un grupo de estudiantes. No sé si alguien se ofrece a leerlo, son creo que 3 diapositivas en total y las puse por separado porque son como varios momentos. Entonces tiene sentido que no spoilear, por así decirlo. ¿Alguien quiere ir leyéndolo? Bueno, Ana, dale. Si otro no quiere, bueno. Primera parte.
Lean la siguiente situación, imaginen que ustedes son los periodistas involucrados y tienen que tomar una decisión. Planteen individualmente qué posición adoptarían sin entrar en discusión. El 6 de noviembre de 1996, 2 periodistas del diario recibieron el dato de que había en Comodoro Rivadavia una mujer que ejercía ilegalmente la medicina. Uno de los periodistas había recibido la información de algunos empleados de la clínica donde trabajaba la mujer. El otro había recibido el dato de un llamado telefónico anónimo. Ambos reporteros decidieron chequear fuentes por separado. La confirmación era absoluta, pero no había fuentes oficiales que quisieran hacerse responsables de la información. Lo delicado del tema exigía una voz oficial, que se identificase con nombre y apellido. En forma extraoficial, varios médicos confirmaban el dato, pero nadie quería dar su nombre. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Debía publicarse igual la información para que a partir de ella se iniciara una investigación en la ciudad? Y si la información no era cierta y se había arruinado con ello la carrera profesional de la persona. Los argumentos en ambos casos eran convincentes. Sinteticémoslos. ¿Sigo? Sí. Sí, publiquemos la información. El tema es de interés de toda la sociedad. No podemos esperar a contar con una confirmación oficial. Ya sabemos que muchas veces las denuncias de hechos ilícitos son anónimas. Reservar los nombres de las fuentes que nos informaron no atenta contra la verdad de la noticia. Publicar puede ser el puntapié inicial de una investigación que aporte los datos que faltan. Es una primicia y para el diario lo más importante son las notas exclusivas que consiga. Y en la otra opinión es no, esperemos a contar con una confirmación oficial. Si el informante pide reserva, tal vez se deba a que tiene otros intereses como el de acusar a esta persona sin hacerse cargo de la acusación. No tenemos documentación que compruebe lo que afirmamos. Debemos tener presente el riesgo cierto de enfrentar una acción judicial en nuestra contra si no avalamos con alguna prueba lo que vamos a publicar. No podemos publicar noticias como estas, solo porque son primicias. Chequear una noticia justifica perder una primicia. Bueno, hasta ahí les dieron una consigna que era decidir si publicarían o no publicarían la información y les dan 2 posturas y les facilitan un poco la tarea a los estudiantes porque ya le dan como ciertos argumentos como para posicionarse. Le dan el sí y el no y algunos argumentos como para elegir y posicionarse. Y después viene la segunda parte después de que los estudiantes ya hayan adoptado ese sí o ese no. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Así Ana descansa. Yo leo si quieren. Dale. Segunda parte. Todos ustedes forman parte de la misma redacción. El diario debe entrar a edición y tienen que consensuar una única postura. ¿Qué deciden frente a las amenazas? Para pensar entre todos. Para los que dicen que hay que publicar igual la información, un diario puede confiar en fuentes que no avalan con documentos o con su propio nombre lo que dicen o que no permiten que se publique su nombre en la noticia. Actuar de esa manera no pone en duda la credibilidad de la información que da. ¿Se puede confiar en que la publicación de esa noticia garantice el inicio de una investigación? ¿Una primicia justifica la publicación de una noticia aún cuando no se está tan seguro de ella? ¿No vale la pena dejar pasar un día más para verificar su veracidad? Para los que deciden que no hay que publicar la información, el interés público no justifica
que el medio asuma ciertos riesgos? ¿Es verdad que cuando no cuentan con documentos o con denunciantes que den la cara, pero ¿acaso no es esto lo común en los casos vinculados con hechos ilícitos? ¿No es común que no se tengan los documentos? ¿No alcanza con demostrar que el diario rechazó una investigación responsable y chequeó la información antes de publicarla? ¿No tener la confirmación final justifica perder una primicia? ¿No son acaso las primicias lo que más busca un diario y lo que le hace ganar lectores y credibilidad? En todo caso, ¿no alcanzaría otro día con agregar la confirmación oficial o retractarse si se cometió un error? Bien, y finalmente hay una tercera parte. Tercera parte. Lean la decisión del diario que no constituye un criterio de verdad o respuesta correcta, pero les permitirá saber cómo terminó la historia. La decisión del diario. El diario decidió no publicar la noticia hasta tanto hubo una voz oficial por parte del colegio médico que confirmó la veracidad de la información. Da como una referencia. Sí, una referencia, digamos, ahí a la noticia. Al artículo. Sí, al artículo. Sí. Bueno, es un caso parecido a otro que fue muy famoso, no sé si se lo acuerdan, pero no sé qué les parece en términos de estructura, cómo está organizado. ¿Qué acciones ven ahí? ¿Qué les piden a los estudiantes? ¿Qué tienen que hacer? Es como que se plantea el 6 y el 9, de acuerdo a qué lugar estés parado mirándolo. Las dos posturas son válidas, digamos. Yo rescato cosas de las de sí publicar o las de no publicar. Ah, bueno, vos ahí, digamos que estás posicionando. Bueno, vos fíjate ahí que la narración te invitó como a tomar postura. Yo me refería como a esto de la estructura del caso, ¿no? Que está la narración donde se presenta esto del 6 de noviembre es una narración cortita, se presenta de manera sintética, ya hay otra después en el Power, no vamos a llegar a leer el ejemplo, pero hay otra que es un poco más larga, que tiene datos mucho más puntuales, pero esta es una narración corta y le presenta ahí como a los estudiantes, como veíamos recién, los argumentos como para tomar postura, el sí, el no. Quizás haya casos donde la postura no sea tan polarizada, donde haya varios posicionamientos. No tiene que ser así un caso tan, como vemos acá, tan polarizado por sí o por no. Pero este es un ejemplo, ¿no? Como les dije recién, donde lo plantea como en dos momentos a la actividad. Primero les dice, tomen postura sin entrar en discusión, qué posición tomarían, sí o no, y después les piden que todos se pongan de acuerdo, dice, todos forman parte de la misma redacción y se tienen que poner de acuerdo. Tienen que consensuar qué van a hacer y también les brinda una serie de preguntas como para que discutan si sí o si no. Entonces ahí hay como dos instancias, una más individual y una colectiva, donde los estudiantes tienen que ponerse de acuerdo. Sí, Paula. Sí, te quería preguntar porque a mi modo de entender en la narración, lo que ellos describen, viven brevemente es el caso, pero el debate pasa por la ética o por la postura del diario, en donde el mayor desarrollo se da en este segundo paso que en el caso en sí mismo. Sí, eso tiene que ver porque el problema, como vos decís, es un problema ético, pero acá en la consigna está el problema que tienen que hacer, que es tomar una posición, ¿sí? Hay muchas maneras de plantear el caso. Acá les voy a mostrar otro ejemplo, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero para que vean otra estructura.
donde, por ejemplo, acá se plantea el caso, fíjense que está mucho más desarrollado, ¿sí? Incluso hay otra página donde están todos los datos del caso y al final están las preguntas críticas, ¿sí? Y es otro tipo de caso con otro tipo de problemática. ¿Está? Entonces, no hay una única manera de plantear un caso. Es dependiendo lo que cada uno quiere trabajar y quiere plantear. Y también el contenido. El contenido, sí, tal cual. Cuando estábamos discutiendo los casos con Flor, yo les decía que el primero ayudaba mucho a pensar este rol profesional y qué lugar tomarías con vos como profesional, y que cada una de las profesiones va a ser distinto. Claro. En este caso es muy específico, de una disciplina en concreto, con una problemática en concreto, pero cada uno y cada una, cuando esté pensando su clase, puede pensar, bueno, que una de las actividades o plantear este rol, este juego de rol de algo que están siendo o quieren ser por lo menos. Entonces les va a dar como ya comentaron las compañeras que compartieron sus análisis de casos, le va a dar las herramientas para empezar a tomar el posicionamiento personal necesario para ejercer la profesión. Entonces, capaz si esas herramientas no se problematizan acá en la formación, pasan y terminan siendo como cualquier otro, pero la idea de estos casos es poder problematizar y cuestionar, y que en estas preguntas críticas esté ahí lo que Julia decía del análisis de los datos. Ahí está lo crítico. Y también acá, en el que leímos, está la resolución, pero eso también puede estar o no. Nosotros podemos decidir si lo tenemos, presentárselos a los estudiantes a la resolución, a modo de decir, bueno, esto fue lo que pasó, cómo se resolvió, pero fíjense que ahí aclara, no constituye un criterio de verdad o respuesta correcta, pero es una forma de saber cómo terminó esta historia. Entonces, se puede o no se puede presentar, a veces se elige no hacerlo para no influenciar, pero bueno, si después de todo el debate se lo quiere presentar porque está la resolución del caso, sobre todo en casos que pueden ser judiciales, donde están los fallos y demás, puede ser también una herramienta. Pero donde no hay resolución, no tiene que estar necesariamente la resolución del caso como una parte, digamos, de la estrategia. No sé si quieren hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Nosotros les presentamos esta estrategia porque nos parece potente, nos parece interesante, nos parece que puede habilitar a muchos intercambios. No tiene que ser la estrategia que ustedes elijan para la planificación de su clase. Sí, lo que nosotros les pedimos es que no sea una clase magistral, pero dentro de todas las estrategias que presentamos recién, que ustedes fueron mencionando, puede ser el análisis de caso, pero sí les pedimos que la que elijan tenga correlación, como les dijimos recién, con los objetivos, con los propósitos, pero no sé si les quedó algún comentario que hacer sobre esta estrategia, quieren preguntar algo. Bien, esto ustedes cuando desarrollan la estrategia lo tendrían que hacer en el cuerpo del trabajo, en lo que sería el guión conjetural, cuando van a poner el desarrollo de la clase. Entonces ahí van a empezar a escribir el desarrollo de la clase y van a decir que la estrategia que eligieron es, en un primer momento, la exposición dialogada, en un segundo momento una lectura, en un tercer momento el análisis de caso, por ejemplo, y ahí presentan, obviamente que tienen que presentar, si eligen el caso, la narración del caso, porque sería el recurso. Sí, Juli. Pero nosotros podemos poner otra estrategia, ¿no? Entiendo que todos estos son ejemplos. Son ejemplos. Claro, o sea, lo vamos a escribir igual, pero así todo fuese un debate u otro tipo, no sé, un caso, podemos usar, depende el tema, porque a veces... Sí, pero la clase tiene que estar desarrollada de forma completa
y el recurso que elijan tiene que estar. O sea, si ustedes dicen, vamos a usar un video, bueno, ¿cuál video? Porque no tiene que ser una generalidad lo que ustedes desarrollen. Si van a usar un texto, ¿cuál texto? Tiene que estar el texto. ¿Y qué van a hacer con ese texto? ¿Lo vamos a leer en grupo, en una lectura compartida? Bueno, ¿qué intervención voy a hacer yo sobre ese texto? ¿Qué preguntas? ¿Cómo lo vamos a leer? ¿No? Tiene que estar todo sumamente desarrollado, porque si no la clase queda como, vamos a hacer una lectura y un debate. No sabemos cómo se va a trabajar eso, ¿no? Entonces, lo que les pedimos es que esté todo sumamente detallado en el guión conjetural. Perfecto. Si es una presentación PowerPoint, ¿cómo lo juntamos? ¿A qué? ¿Al caso? A la presentación. ¿Al recurso? Depende cómo lo entreguen. Si lo entregan virtualmente, que yo supongo que es así, ponen el link a una carpeta y directamente los redireccionan. O ponen anexo abajo y pongan directamente o todos los links o el PowerPoint, las imágenes del PowerPoint pegadas. Eso lo pueden resolver. Más que todo tiene que ver... Sí, como dice Julia, lo que les dije primero es esto. Un enlace, compartir enlace en Drive y les pone justo el nombre del... También, compartir enlace. Lo ponen directamente... Si quiero usar como estrategia una página web, bueno, eso sería un recurso a vos. La estrategia es esto que estamos poniendo acá en pantalla. El trabajo en grupo, el juego de roles. Lo que vos decís de la página web sería un recurso, ¿sí? Que vos estarías utilizando. Y lo pones como un link, ¿sí? Pones webgrafía, pones el recurso de la clase, webgrafía y ahí adjuntas. Y ahí me parece que un ejemplo para entender bien cómo cambia de recurso, actividad y estrategia es, si yo le pido a mis estudiantes que realicen una página web, es un proyecto. La estrategia y las actividades que vamos a hacer es la elaboración de un proyecto que es hacer esta página web. Pero si yo le brindo la página web, esa página web termina siendo un recurso. Se entiende que no de acuerdo a cómo yo utilice esa materialidad es que se va a convertir en una cosa o en otra. Entonces, yo no sé, Ana, ¿qué es lo que querés hacer con la página web? Vos hiciste una página y se las querés compartir a tus estudiantes. Ajá, entonces es un recurso. Para esta clase voy a usar los siguientes recursos. La página web, y así. Vas definiendo qué recursos vas a usar en cada una de las clases. ¿Y qué querés hacer con esa página web? Perdón, Agus, si no puedes escribir, pero me gustaba para darlo de ejemplo. Porque, por ejemplo, sí, que en la página web están las obras de arte para ilustrar un movimiento cultural. Entonces, los chicos y las chicas, los estudiantes van a tener que analizar esas imágenes a partir de tales y cuales consignas, y esa es la actividad. ¿Y cuál es tu rol? Es el de acompañar, si es un plenario, si es un debate, vas a intervenir más, intervenir menos. Eso va a depender de lo que vos quieras hacer con esa página web. Porque la página web en sí mismo no es nada, a menos que yo le dé un sentido. El trabajo final lo presento como monografía clásica de la universidad. El Canva, PowerPoint o cualquier otro recurso que use es la clase que yo voy a dictar. Y después, si yo quiero usar algún recurso transmedial, ponele que ya usando el Canva es un recurso transmedial y demás, pero, por ejemplo, yo lo que quiero hacer en la clase, digamos, mía, que haría de esta cosa, es un autocasting, que es algo que se usa mucho y que consta como de una actividad de que se filma el actor, la actriz. Entonces ahí incluye técnica de filmación, técnica de luz y gesto, como las 3 temáticas que aborda. Entonces de por sí ya la actividad es transmedial, porque después este material lo va a tener que editar, digamos. O sea, ¿se puede? La pregunta es como, ¿lo transmedial tiene que ser desde lo didáctico o también yo puedo como meterlo dentro de la cátedra? Efectivamente se puede hacer lo que vos quieras. En este caso es una forma de transversalizar
el uso del transmedia. Entonces, no solamente es la forma, sino también el resultado final. Y a mí me parece que está bueno este juego, volvemos a lo mismo. Las cosas, lo transmedia por sí mismo no vale, vale cómo lo utilizo. Y en el caso, si yo le doy una utilidad práctica y le doy una utilidad de que la forma me va a permitir comprender mejor el tema o interrelacionar estos tres conceptos que vos estabas hablando, estos tres temas, efectivamente es el recurso que yo tengo que utilizar. Pero depende de cada una de las clases que vayan a preparar. Capaz a mí en una clase no me sirve y termina siendo solamente un recurso bonito y no un recurso problematizador, un recurso interesante, sino soy tan moderna que hago esto en transmedia, cuando en realidad podría haberlo hecho en una hoja de papel y hubiera sido exactamente igual. Entonces, ustedes ya trabajaron eso, de que las herramientas en sí tienen un valor, porque proponen una forma de pensar y organizar el contenido que otras no. Y no sé, no entendí bien lo que dijiste del Canva, pero ahora aclaramos la actividad que hay que hacer para el encuentro que viene. Yo, eso, para ir cerrando, porque para ser respetuosos ahí con el tiempo, porque todo lo que tenga que ver con las clases de ustedes, lo trabajan después específicamente con sus tutores. Recuerden que tienen los espacios de tutorías para sacarse todas las dudas de si puedo usar esto, puedo hacer aquello, todo eso con sus tutores. Para nosotros cerrar los encuentros de los talleres, la clase que viene, van a traer ustedes esto que nosotros les decíamos al principio de la clase, una presentación donde van a sintetizar en puede ser en Canva, en un PowerPoint, en lo que ustedes manejen, el tema que seleccionaron, el tema seleccionado para su clase, con el propósito, los objetivos, la estrategia que seleccionaron, el análisis de caso, el juego de roles, lo que sea que hayan elegido para trabajar en su clase, el recurso que obviamente no van a ponerlo al recurso en el Canva, sino que van a mencionar con qué recurso van a trabajar, y las intervenciones docentes brevemente desarrolladas, ¿sí? Si van a decir, bueno, vamos a trabajar en pequeños grupos, el docente va a estar presente en estos momentos, como brevemente dónde se va a hacer presente el docente para que ustedes en su exposición puedan ir desarrollando cómo van a cumplir con sus objetivos y con sus propósitos, ¿sí? Esto es un apoyo visual para lo que es su trabajo final, ¿sí? El trabajo final, que es lo que están escribiendo en formato de monografía, de texto, que le van a presentar a sus tutores a modo de cierre del taller en el último encuentro, ¿sí? Acá la actividad número 1, que dice de seleccionar una estrategia y narrar la actividad, es lo que nos había quedado pendiente. Nosotros lo que habíamos hecho era seleccionar el contenido, plantear el propósito y objetivo, y ahora elegimos la estrategia y pensamos la actividad y la pasamos todo a un formato visual para compartir con el resto, y eso es el cierre de nuestro taller. ¿Se entiende? Hay pregunta, Julia, de si es la misma con la que van a trabajar en el trabajo final, y no. Este recurso visual que les pedimos es solamente para poner en común entre nosotros. Pero dice la clase, esta clase es la misma con la que vamos a trabajar en el... Claro, es la misma temática con la que estamos elaborando el trabajo final. Todo sobre lo mismo, sí, perdón, es todo sobre lo mismo. Ya no nos desviamos, porque les quedan menos de un mes para hacerlo. Entonces es directamente al punto. Vamos ahí, se termina, lo van a hacer de forma excelente. Incluso ustedes, después de esta presentación que hagan el último encuentro, ya ajustan los últimos detalles para trabajar, para entregar a los tutores. La idea es que en esta presentación que ustedes hagan puedan llevarse de ese encuentro devoluciones de sus compañeros, de nosotros, porque ya van a tener todo estructurado
los propósitos, los objetivos, la estrategia, y ahí vamos a ver si hay una correlación entre todo eso y van a poder realizar los últimos ajustes para su trabajo final. Pero Sí, obviamente además, que tiene que ser. Vieron, nosotras confiamos en que colectivamente se construye también, entonces esto de poner en común, capaz hay actividades o capaz algún error o no que se haya puesto en conversación y que ustedes lo puedan resolver después al momento de entregar el trabajo final. Sí. A Ana las dos también- profes una pregunta. Perdón, no sé si puedo hablar o no. Sí. No, el trabajo final va a ir como con una cuestión tipo monográfica, Word, documento de Drive, llámenlo como quieran, y se le puede adjuntar PowerPoint o Canva como para resumirlo, ¿entiendo bien? Sí, se le puede adjuntar esos recursos que vos vas a utilizar en esa clase. Bien. Cuando vos pones los recursos de esta clase ahí le podés poner los links virtuales, digamos. Bien, bien. ¿Sí? Porque a mí me interesaría, por ejemplo, proyectar algunas partecitas de una película que vi que me gustó. Bien. La pones bueno, ahí le pones directamente, fragmento si no tanto. Claro, si no conseguís el link de la película, le podés los fragmentos que trabajarías. Sí, o se me ocurre poner un código QR también, que me lleve así o sí a los... Sí, perfecto. También. Sí, porque la profe tutora o el tutor, cuando lo lean, tienen que ver los recursos para ver la lógica que tiene la clase. Entonces, ahí si vos le pones los links por QR o el URL directamente, ya lo va a poder revisar sin ningún problema. Muchas personas Otra levantaron la cosita mano. más, que estos Kanban se los vamos a dejar en el aula virtual, un link para que lo suban. Ya vamos a ver si a un Padlet o a una carpeta de Drive, pero va a estar el link en el aula virtual en la pestaña del cuarto encuentro, para la semana del 13 de noviembre.